Una vez más doy el pasaje, Eclesiastés capítulo 9, versículo 6. Voy a leer este pasaje, hermanos. Dice la escritura: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que hace debajo del sol. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Reconocemos que tú solamente eres Dios y que nadie como tú. Pedimos, eterno Dios, que en esta hora, Dios, nos guardes en tu palabra, nos guardes, Señor, y nos permitas que a través de tu palabra, Señor, podamos tener conocimiento, pero sobre todo, Dios bendito, entenderla y llevarla a nuestra vida, Señor, para mejorar en todos los aspectos y poder ser mejores y más fieles delante de ti. Gracias te damos por los que mis hermanos que pudieron estar en esta hora. Bendíceles, Dios, y que en todo momento tú te manifiestes grandemente. Gracias, Dios, y todas las cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Yo quiero en este día, hermanos, compartirles este mensaje que yo he traído por la cuestión de que hace algunos días, por decir más o menos un mes, recibí una llamada de un hermano. Y el hermano en esa llamada, él me comentaba que había fallecido su hermano. Y me decía: hermano, ¿podemos orar por mi hermano que ya falleció? Y yo le decía: hermano, la oración es inútil porque nada podemos hacer ya por su familiar. Lo que podemos hacer es orar por usted y por su familia. Pero también, hermanos, a través de esto hemos tenido pláticas con diferentes personas, no solamente cristianas, sino también inconversas, y nos han preguntado con respecto a ciertas cosas con respecto a las personas que fallecen, que si vuelven o no vuelven. Por eso yo le he titulado a este mensaje, hermanos: ¿pueden los muertos manifestarse a los vivos? Mire, la palabra del Señor nos menciona o nos enseña, y sobre todo nos habla muchas veces de la muerte. Y entre otras cosas nos dice que es un enemigo formidable, pues será el último en ser vencido. Así es como lo escribe el apóstol Pablo. Y cito lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo creo que todos los que hemos experimentado la muerte de algún ser querido realmente causa mucho dolor, tristeza, profundo sentimiento, incluso hasta molestia y angustia. Se trata de un ser o alguien que fue importante en nuestra vida. Y es una experiencia que afecta grandemente la vida del ser humano. Incluso algunas personas pueden encontrar cierto alivio por algunos medios. Otros con el paso del tiempo, pero otros más se entregan a la aflicción por un periodo prolongado. La verdad, hermanos, es que nadie está exento de sufrir y soportar una pérdida tan grande. Incluso la misma Biblia nos enseña
que nuestro Señor Jesucristo lloró ante la muerte de su gran amigo Lázaro. Y usted lo ve en Juan capítulo 11, versículo 35. Pero además del sufrimiento, algo que es muy común en las personas que se duelen por el fallecimiento de algún ser querido, es que sienten la impotencia de no poder hacer algo más por la persona muerta. Ellos quisieran prolongar mayor amor, recuperar tiempo perdido, vivir situaciones que nunca se dieron, pedir perdón o perdonar al ser amado. En una palabra, quisiéramos o quisieran poder revivir a la persona y tener una nueva oportunidad para poder disfrutarlos. Como esto ya no es posible, hay quienes se imaginan que ven a sus seres amados que ya murieron. Otros se sienten que aún están a ellos a su lado. Otros suponen que desde el lugar donde se encuentran, por lo regular, piensan que están en el cielo, que pueden darse cuenta de lo que sucede en la tierra. Incluso hasta pueden guiarlos y cuidarlos, aconsejarles, ayudarles y bendecirlos. Surge una pregunta importante en esta hora. ¿Será verdad que los muertos pueden darse cuenta de lo que acontece en la tierra? Definitivamente, hermanos, no. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es muy clara al tocar el tema. A través del sabio Salomón, mire lo que dice el Señor. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Pero los muertos nada saben. Y vuelvo a citar el versículo que leímos, el versículo 6. Dice, fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Las personas fallecidas, hermanos, nada saben. Ellos no pueden percibir lo que sucede en la tierra. Es un mito que los muertos velan por la vida de los vivos y que puedan dirigirlos, animarlos, protegerlos o incluso interceder por ellos. Los muertos no pueden participar activamente con los que viven. ¿Sí? Así que los muertos ya no pueden sentir emociones, gustos, afectos. Ya no pueden ver ni oír. Todo lo que hacían, si amaban, odiaban o aún envidiaban, todo eso ha fenecido. Ya. Sin embargo, algunos, incluyendo cristianos, aseguran que han visto a sus seres queridos, ¿sí?, aparecerse. Eso tampoco, hermanos, es verdad. La misma Biblia nos enseña también muy claramente acerca de esto. Mire, los muertos no pueden volver a la tierra. Nuestro pasaje dice que ellos nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso todas las narraciones que escuchamos con respecto a personas que ya fallecieron y que los han visto son cuentos fantasiosos, leyendas urbanas. ¿Por qué, hermano? Porque una persona que ha muerto, fíjese lo que voy a decir, porque una persona que ha muerto, si fue creyente en Cristo, está en el cielo. ¿Sí? Disfrutando
de la gloria con el Señor Jesús. Eso dice el apóstol Pablo. Mire lo que dice Filipenses 1:23. Partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En cambio, si la persona que falleció no era creyente, sí, su alma está en el infierno. Eso dice la Biblia, hermanos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. E incluso, hermanos, nuestro mismo Señor Jesucristo dio un relato que no es una parábola acerca del rico y Lázaro. Él relató algo muy importante. Él mencionó que cuando el rico murió, al momento en que el rico cerró sus ojos, inmediatamente dice que se vio, ¿dónde, hermanos? En el infierno. Eso dice la palabra del Señor. Quiero usar lo que dice la Reina Valera revisada de 1909 en Lucas capítulo 16 versículo 26. Dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Ahora, esta misma historia, hermanos, también nos enseña que en ese lugar hay una gran cima, ¿sí?, entre los que están ahí. O sea, está el seno de Abraham y está lo que es el lugar de tormento. Y en medio hay una gran cima que de un lado a otro pueden brincarse, ¿sí? Entonces, es interesante, hermanos, comprender esto. Principalmente, no pueden salir los que mueren o los que están en el lugar de tormento. Por esto entendemos que los espíritus de los muertos no pueden salir y andar por la tierra asustando a la gente, ni menos jalándole los pies a los que se portan mal. Hay varios pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento que confirman esta verdad. Quiero citarle lo que dice Job capítulo 7 versículos 9 y 10. Dice, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Quiero usar otro pasaje también en Job, capítulo 14, versículo 10 al 12. Capítulo 14, versículo 10 al 12, que dice, hermanos, mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no volverá a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. No obstante, escuche lo que voy a decir, hermano, y ponga atención a lo que voy a decir. Principalmente quiero que ponga atención, hermano, porque no quiero, hermano, que se vaya a ir con una mentalidad diferente, decir qué fue lo que dijo. Porque voy a decir algo importante. Mire, personas que han estudiado la Biblia, incluso personas que no son cristianas, que han leído la Biblia, dicen que la misma Biblia relata, fíjese bien, que Samuel, aun cuando ya estaba muerto, regresó para hablar con Saúl. Y este ha sido un tema muy controversial, ha sido polémico entre los grandes estudiosos de la palabra de Dios.
¿sí? Con respecto a lo que voy a decir. ¿Sí? Porque muchos dicen que Samuel regresó. Pero mire, no quiere decir eso que los muertos puedan manifestarse a los vivos. Yo creo que nos conviene analizar muy bien este pasaje que se encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 28, versículos 7 al 19. Donde la Biblia nos cuenta que Saúl, rey de Israel, estando bastante confundido, molesto, no sabiendo qué hacer, acudió a una mujer pitonisa que vivía en la ciudad de Endor. Y Saúl le pidió a esta mujer que con su espíritu de adivinación evocara o trajera al profeta Samuel, que ya había fallecido poco tiempo. Pero fíjese bien, si usted lee con cuidado esa porción de la Biblia, dice que antes de que ella hiciera la invocación, el espíritu de Samuel viene hasta ellos. Si usted ve la porción de la Biblia, ¿verdad? Si usted ve la porción de la Biblia, ahí se está manifestando o se está diciendo que Samuel está hablándole a Saúl. Entonces, vamos a hacer varias preguntas con respecto a este pasaje. Por eso quiero que ponga atención, ¿sí? Para que pueda entenderlo y no vaya a confundirse. Entonces, se puede hacer varias preguntas al estudiar este pasaje. La primera pregunta, hermanos, ¿era Samuel el aparecido? Esa es la gran controversia entre los eruditos. ¿Por qué? Porque hay dos versiones. Unos dicen que era un espíritu demoníaco y otros dicen que era Samuel. Vamos a entender algo importante. En lo personal, y por eso quiero que ponga atención a lo que voy a decir, hermano. En lo personal, no cabe duda de ello. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el versículo 12 especifica que la mujer, cuando lo vio, fue presa de terror. Y dice el texto que gritó. Además, varios textos dicen que Samuel habló a Saúl. Si usted lee el versículo 15 y versículo 16. Y por si fuera poco, le confirmó que el mensaje que ya le había dado en vida. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué tenía características terrenales tales como anciano y cubierto de un manto? Esto dice el texto. Que cuando se apareció ella vio a un anciano y que estaba cubierto. Ahora, escuche lo que voy a decir. Se supone que un espíritu no tiene edad. Mucho menos siente frío. Sí. Mire, podemos deducir algo interesante, hermanos. Que Dios tenía la intención, escuche, la intención de que Saúl entendiera lo que había hecho. Porque Saúl se había apartado de él por su desobediencia. Por eso se presentó a su siervo con las insignias que lo identificaban en su vida terrenal.
La tercera pregunta es, dice el texto, dice, porque sube, ¿de dónde subió? ¿De dónde subió, hermanos? Dice que subió de la tierra. Si hubiera sido el espíritu de Samuel, debía de haber venido de dónde, hermanos, del cielo. ¿O no? Mira, hermano, algo que quiero darle a entender y quiero que me entienda en este momento es que antes de Cristo, todos los que morían, buenos, malos, descendían al Seol. Sí, buenos y malos. Todavía nadie subía al cielo. Todos bajaban al Seol. Y no sabiendo qué era el Seol, hermano, cuando Jesús viene, por eso cuando Jesús viene y da el relato de la parábola, del pasaje, perdón, del rico y Lázaro, especifica otro lugar, Hades. Hades y Seol es lo mismo. Uno es en hebreo y otro es en griego. Y significa lugar de la muerte o lugar de la sepultura. Todos los que fallecían descendían, porque así es como lo dice la Biblia. Usted lea Números capítulo 16, versículo 33. Todos descendían. Sí, buenos y malos. Por eso cuando Jesús viene, hace ese relato y especifica con mucha claridad. Sí, que todos los que mueren descienden hacia el Seol. Y en el Seol había dos lugares, ¿verdad? Que es el seno de Abraham, el lugar de tormento, conocido como infierno. Al seno de Abraham iban los justos y al lugar de tormento iban todos los pecadores. Por eso se veían, por eso el rico dice que vio a Abraham, porque podían verse, pero no podían brincarse. ¿Por qué? Porque había una gran cima. Por eso el Señor lo especificó claro, hermanos. ¿De dónde subió Samuel? De la tierra. Ese es el pensamiento hebreo. Mire, en cuarto lugar, ¿por qué Samuel dice que se ha inquietado? Eso dice el texto, hermanos. Eso dice el texto. Aquí quiero hacer una aclaración, hermano, y quiero que por favor entienda esto. Dios permitió que el espíritu de Samuel saliera en un momento de reposo en la gloria para dar respuesta al atribulado Saúl. En su soberanía, el Señor no quiso contestarle a Saúl. Dios pudo contestarle. Dios pudo hablarle. Y pudo hablarle a través del Urim. Pudo hablarle a través de sueños. Pudo hablarle a través de profetas. Pero el Señor no le quiso hablar. Y utilizó. Por eso en su lugar y por la misericordia del Señor pidió o dio permiso a Samuel para que acudiera, escuche, al desesperado Saúl y le confirmara lo que éste ya sabía. O simplemente le voy a preguntar, y esta llévesela a su casa y pregúntese usted y contéstese. ¿Cuántos días murió Lázaro muerto? 4. Se supone que la Biblia dice que cuando el hombre muere, su alma sale. Cuando el ser humano muere, la Biblia dice que inmediatamente la persona va a dos lugares. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estuvo Lázaro? Si estuvo en su cuerpo hubiera estado vivo.
pero tenía 4 días de muerto. Incluso hasta las hermanas dijeron, Señor, ya jede, cuando iban a quitar la piedra. Entonces, ¿dónde estuvo el alma? Su cuerpo estuvo en el sepulcro, como dice la Biblia, pero su alma, ¿dónde estuvo? La hija de Jairo murió. ¿Dónde estuvo la hija de Jairo? ¿Dónde estuvo el alma de la hija de Jairo? El hijo de aquella viuda de Naín también falleció. ¿Dónde estaba el alma de este joven? Hay preguntas, hermano, que tienen que meditarse y comprenderse. Por eso estamos entendiendo, hermanos, esto. Mire, tenemos que afirmar que esta aparición de Samuel fue única en su género. ¿Sí? El pasaje no pretende evaluar, fíjese bien, evaluar la necromancia o la nigromancia, es decir, la invocación de los muertos, para nada. No apoya ni aporta que es correcto esto o que está bien. Lo que hizo Saúl fue reprobable absolutamente. Y Dios le quitó la vida. Mire lo que dice la Biblia, hermanos, en primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Para que me entienda, aquí Dios es soberano. Nadie le dice a Dios lo que Él tiene que hacer. Si a Dios le place sacar a alguien del infierno, lo va a sacar con una evidencia. Pero si a Dios le place. Por eso Saúl se sintió de una manera tan confundido, porque Dios no se manifestaba, porque Dios no le habló. A Dios le plació no hablarle. Aun cuando Saúl se pudiese humillar, Dios no había decidido hablarle. Y Dios utilizó otro medio para tratar de hacer entender a Saúl su situación, aun cuando él ya había recibido por parte de Saúl en vida el mensaje de Dios. Otra cosa que tenemos que entender, hermanos, otra pregunta es principalmente esta. El diablo no sabe ni conoce el futuro de una persona. Solamente Dios lo sabe. El diablo no sabe cuándo usted va a morir. Podrá afectar, hacer algo para causar la muerte de alguna persona, pero no sabe cuándo va a morir, y solamente lo sabe Dios. Y en ese pasaje se especifica que va a morir. Y le dice que mañana. Mire, por eso la invocación de los muertos, el espiritismo, la consulta a los finados, es algo prohibidísimo por parte de nuestro Dios. En la ley mosaica era penado, hermanos, con la muerte. Mire lo que dice Levíticos capítulo 20, versículo 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Otro pasaje lo encontramos principalmente en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12, que dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílogo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Sin embargo, tenemos otro caso en la Biblia con respecto a esto. Y tenemos el caso de varones que vinieron del más allá para presentarse a los vivos. ¿Quiénes eran, hermanos? Moisés y Elías. Mire, cuando aparecen juntos a Jesús y aparecen en el monte de la transfiguración, nuestra explicación es que, escuche, es que Dios, el Padre Celestial, quiso mostrar a los discípulos algunos rasgos de su gloria. En primer lugar, hermano, quiso manifestar la gloria del Padre Celestial. Por eso el apóstol Pedro se encargó de relatar acerca, hermanos, de la gloria del Padre Eterno. Mire lo que dice la palabra en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 17. Pero aun cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Segundo, quiso manifestarle la gloria de su Hijo. La Biblia habla de la gloria de Jesús misma, amén, que nosotros contemplamos. Nuestro Señor mismo le pidió, y lo pidió en una oración a través de la intercesión. Quiero citar lo que dice Juan capítulo 17 versículo 24. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, pero también quiso manifestar, escuche bien, la gloria de los redimidos en el cielo. ¿Cómo se presentaron esos varones, hermanos? Con unas vestiduras, ¿qué? Blancas, que resplandecían. ¿Sí? Entonces, mire, esta gloria de los redimidos está representada por Moisés y Elías. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que ellos aparecieron rodeados de gloria. Eso usted lo lee en Lucas capítulo 9, versículo 30 al 31. Ahora, estos personajes nos recuerdan, hermanos, que así como ellos, a nosotros también se nos está esperando una magnífica gloria por Dios, amén, que se nos será impartida a nuestra vida. Mire, por eso, y esto de aparecer, hermano, esto lo mandó y lo permitió el Señor con un fin de enseñar, pero no quiere decir, hermano, que es la regla general. No sé si me entendió cuando dije regla general. Que esto fue algo especial, permitido por Dios. Porque ni aún el diablo tiene el poder, hermanos, de resucitar, ni de traer a nadie, mucho menos volverlo a la vida. Yo he escuchado, hermanos, y por eso la ciencia ha aumentado de forma tan tremenda, hermanos, que si recuerda usted, hubo un tiempo que comenzaron a clonar y siguen en la clonación, pero ya en lo privado. Han clonado animales, ¿sí? Y siguen haciéndolo. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es un plan del diablo
¿Por qué, hermanos? Porque el único que puede regresar a la vida, el único que puede hacer que una persona vuelva es Dios. Por eso en la gran tribulación, hermanos, cuando el anticristo muera, porque el anticristo va a ser un ser humano y va a tener un control por 3 años y medio. Y cuando se le sea quitado, hermanos, lógicamente ya no va a resucitar como un humano. Va a salir un espíritu del abismo y va a tomar el cuerpo del anticristo. El diablo no puede traer el alma. ¿Sí me entiende? Por eso el ser humano es tripartita, tiene cuerpo, alma y espíritu. Cuando el ser humano muere, su cuerpo va a la tierra y su espíritu y su alma van a Dios, dependiendo pues de su condición con Dios. El espíritu no se mancha, el espíritu va a Dios, como lo dice Eclesiastés 12:7. El alma es la que va al sufrimiento, pero el espíritu va a Dios. ¿Sí me entiende, hermano? Cuando muere el anticristo, lógicamente, hermano, su alma ya no está. Entonces tiene que venir un espíritu a tomar el cuerpo del anticristo y resucitarlo. Y entonces se va a destapar como realmente es, con todo el odio del mundo. Por eso dije, hermanos, Dios es el único que tiene el control de hacer las cosas que son imposibles para nosotros. Por eso dije, esto no quiere decir que sea la regla general de que los muertos tengan que resucitar porque algún adivino, algún espiritista diga que sí. No. Mire, los espíritus de los muertos ya no pueden venir. Ya no pueden venir ni aparecer a los vivos. No obstante, hay quienes aseguran, incluyendo cristianos, que han visto seres espirituales, que han escuchado ruidos extraños, que han visto cosas raras, ¿sí? Como llamaradas en un rincón de su casa. Algo que quiero que comprendamos y tenemos que entender, hermanos, y subrayar algo muy importante. Hay fenómenos físicos. Sí, hay fenómenos físicos que se pueden explicar. Por ejemplo, las voces que se escuchan. Puede ser el eco que se guarda en una pieza cerrada. Sí. Recordemos que los sonidos son cuerpos que se transportan en forma de ondas y viajan hasta rebotar en una pared y luego regresan. El sonido. De otra manera pueden permanecer bastante tiempo y oírse aunque ya no haya nada en ese lugar. Lo mismo sucede con las luces y las sombras. Pero además tenemos que tomar en cuenta que existen los demonios. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Sí? Que existen los espíritus inmundos, que también se muestran a los vivos. Tenemos ejemplos, hermanos. Sí, tenemos ejemplos de acción de un espíritu. Mire, y eso sucedió, hermanos, con el rey Acab. Permítame citar lo que dice la Biblia en segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 20 al 21. Dice, entonces salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú lo inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Todo se mueve bajo el permiso de Dios. Todo se mueve bajo el permiso de Dios. Mire, en el libro de Job también se nos relata otra actividad de un espíritu. ¿Sí? En la persona de Elifaz, el cual también
se define como un fantasma. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Job capítulo 4, versículo 15 al 17. Dice, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedó, y oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? No negamos que los espíritus de los demonios puedan mostrarse o aparecerse en vida y que puedan hacer otras formas, hermanos. Sí. Por eso ese es el gran problema, hermanos, de mucha gente. Cuando no tiene un concepto o una definición clara de la palabra. ¿Sí? Escuchan de que en tal parte se apareció esto, que escuchan que ya sucedió aquello. Mire, hermano, todo esto, hermanos, son obras del mismo demonio. Hace algunos años, yo conocí, cuando andaba en el ministerio de evangelista, a un pastor amigo mío. Me invitó a predicar a su iglesia y yo fui a predicar en la mañana. Yo no sabía que él tenía una misión. Y cuando terminé de predicar, que ya nos despedimos, me dijo el hermano, ¿qué tiene que hacer ahorita, hermano? Le dije, pues irme a mi casa. Me dice, quiero invitarle para que pues, me predique ahorita en la tarde en la otra misión que tengo. Y le dije, bueno, está bien, hermano. Claro que sí. Y ya me llevó a su casa y comimos. Y cuando estábamos comiendo, hermanos, recibí una llamada. Y en esa llamada, hermanos, era de una persona que le estaba pidiendo ayuda, que porque en su casa se escuchaban ruidos muy fuertes y no tenía, y tenía mucho miedo. El hermano me dijo, hermano, ¿cómo ves si vamos? Vamos, hermano, claro que sí. Y nos fuimos a la casa. Cuando llegamos a la casa, hermano, que aún el culto lo teníamos a las 5 y eran como las 3:30. Cuando llegamos, la señora estaba agarrada o abrazada de un poste y no se quería soltar. Y no solamente estaba agarrada, sino también estaba endemoniada. Primero tratamos con ella, oramos primero con ella, Dios la liberó. Pero no quería entrar a su casa. No quería entrar a su casa. Entonces, vamos a orar. Y cuando llegamos a su casa, ya para entrar, se sentía un ambiente pesadísimo. Algo terrible. Cuando la esposa del pastor quiso entrar a un cuartito como una bodeguita, la puerta estaba abierta y quiso entrar, botó hacia atrás, como si fuera una pelota. Digo, el pastor, voy a entrar yo. Y agarró vuelo el pastor y entró hasta adentro. Y yo entré atrás de él. Comenzamos a orar, hermanos. De un rato de haber estado orado, hermano, nomás veíamos cómo los vidrios, hermanos, rechinaban. No sé si usted cuando trae uñas le hace así a los vidrios, como rechinan así los vidrios, así feo, crujían. Y después de un buen rato la puerta, ¡pum!, se cerró de la casa. Y se sintió un ambiente diferente. ¿Por qué, hermano? Porque estamos entendiendo principalmente que esto, hermanos, también son obras y especialmente de hermanos de demonios. Mire, recordemos que ellos son ministros de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 15, versículo 15,
Dice que incluso se disfrazan. Sí. Mire lo que dice el versículo 14. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso necesitamos diferenciar muy bien las cosas. Lo especifiqué a través del sonido, que puede ser algo físico. No que haya algo ahí, pero también puede ser obra de los demonios. Por eso necesitamos diferenciar bien. Una cosa es un espíritu cuya obra no negamos porque son reales. Y otra cosa es que los espíritus de los muertos aparezcan a los vivos. Lo cual negamos rotundamente. Mire, negamos que un muerto pueda manifestarse a los seres vivos. Negamos que un muerto pueda escuchar lo que le dicen sus seres queridos. Negamos que un muerto pueda permanecer con su familia, aunque a ellos les parezca que están ahí y que no se han ido. Negamos que un muerto pueda intervenir en el camino de los vivos, que puedan aconsejarles, guiarles, fortalecerlos, animarles, favorecerles o bendecirles. Los muertos en la actualidad están en el cielo o en el infierno. En el cielo con Cristo y en el infierno sin Cristo, por causa de su pecado. ¿Sí? Mire, los cuales pertenecen, hermanos, fíjense bien, a una dimensión muy distinta a la nuestra. Por eso mejor es que consultemos a Dios. Tenemos que diferenciar, hermanos, esto. Por eso el tema es, ¿pueden los muertos manifestarse a los vivos? Definitivamente no. No pueden hacer ya nada debajo del sol. Todo se acabó. Por eso nosotros entendemos, hermanos, y comprendemos lo que dice la Biblia. El único que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y es al que servimos. Por eso quise traer este mensaje, hermanos, para que usted tuviese un conocimiento. Tristemente, hermanos, muchas personas el día 2 de noviembre o el 1 de noviembre se van a sus panteones a limpiarle a sus tumbas y a ponerles flores. Ya ellos ya no saben nada. Ya ellos no saben nada. Mi papá tiene muchos años, como 18 años. Mi mamá tendrá que, como unos 10 años, 13 años de fallecida, y nunca yo he ido a su tumba. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé dónde está. Yo sé dónde está. Un día de estos quiero traerles un mensaje diferente también con respecto a que si se puede cronar. Se puede, porque muchos dicen que si se pueden ¿cómo se dice cuando los queman? Cremar a los muertos. Si se puede o no se puede. Quiero un día de esos traer un mensaje con respecto a esto, hermanos. Porque hay hermanos que me han preguntado sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Amén. Quiero que cierren sus ojos un momento, hermanos, por favor. Yo quiero hacer una oración principalmente para si hubiese alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo y en esta tarde quiera aceptarlo en su corazón. Solamente hacer una oración, hermanos, una oración de fe. Si usted quiere hacerla conmigo, si usted aún no es salva, aún no es salvo, quiere hacer conmigo esta oración, cierre sus ojos ahí donde está.
y haga conmigo esta oración si usted quiere aceptar a Jesús el día de hoy. Solamente dígale estas palabras: Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, porque me doy cuenta, Señor, de lo importante que es estar cerca de ti. Si yo muriera en este día, Señor, sin ti, sé que me esperaría el lugar de tormento por causa de mis pecados. No quisiera estar en este lugar. Por eso yo me quiero arrepentir de todos mis pecados. Te quiero recibir a ti, Señor, como mi Salvador. Quiero que entres a mi corazón el día de hoy y que perdones, Señor, todas mis faltas. Hoy te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias por morir en la cruz, y todo sea en el nombre de Jesús. Amén y amén.